Después de un accidente que causó amnesia, mi prometido me prometió amor eterno. Cuando recuperé la memoria, descubrí que estaba casado con mi hermana mientras yo estaba en coma. Abrí los ojos lentamente. La luz cegadora del hospital lastimaba mis retinas. El dolor palpitante en mi cabeza era insoportable, como si 1000 agujas se clavaran en mi cráneo. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. El olor a desinfectante y el sonido rítmico de las máquinas me desorientaban aún más. «Buenos días, señorita Carolina. Por fin despierta», dijo una enfermera joven mientras ajustaba el gotero de mi suero. Su voz era suave y reconfortante, pero había algo en su mirada. ¿Preocupación, quizás? Intenté hablar, pero mi garganta estaba tan seca que solo pude emitir un débil gemido. La enfermera, María según su identificación, me ofreció agua con una pequeña cuchara de plástico. «Despacio», me advirtió mientras me ayudaba. «Ha estado inconsciente durante 3 semanas. Sufrió un accidente de coche bastante grave en la avenida principal. Su vehículo se salió de la carretera y...» ¿Accidente? ¿3 semanas? Nada tenía sentido. Traté de recordar algo, cualquier cosa, pero mi mente era un lienzo en blanco. Los recuerdos que tenía eran confusos, como fragmentos de un sueño que se desvanece al despertar. ¿Mi familia?», logré preguntar con voz ronca. María sonrió cálidamente. «Su prometido ha estado aquí todos los días, prácticamente viviendo en el hospital. De hecho, está afuera ahora mismo. El pobre apenas ha dormido». ¿Prometido? El pánico comenzó a apoderarse de mí. No recordaba estar comprometida. No recordaba a nadie. Antes de que pudiera expresar mi confusión, la puerta se abrió y entró un hombre alto, de unos 30 y tantos años, vestido con un traje caro pero arrugado. Sus ojos marrones se iluminaron al verme y corrió hacia mi cama. «Carol, mi amor, gracias a Dios», exclamó mientras me abrazaba. Su colonia cara me resultaba abrumadora, y su abrazo, aunque gentil, me hizo sentir incómoda. Era como ser abrazada por un completo extraño. Debió notar mi tensión porque se apartó lentamente, su rostro reflejando preocupación. «Carol, ¿estás bien?» «Soy Ricardo, tu prometido». La enfermera María intervino rápidamente. «Doctor Ricardo, recuerde lo que hablamos sobre la posible amnesia post-traumática. Debemos ir paso a paso». Ricardo asintió, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Se sentó en la silla junto a mi cama y tomó mi mano. Quise retirarla, pero algo en sus ojos suplicantes me detuvo. «Perdón, amor, es que han sido las 3 semanas más difíciles de mi vida. Verte así, sin saber si despertarías». Su voz se quebró. «Pero ahora estás aquí, y es lo único que importa. No te preocupes por los recuerdos. Volverán poco a poco». Durante las siguientes semanas, Ricardo fue el novio perfecto que decía ser. Venía todos los días después de sus turnos en el hospital. Era neurocirujano en el mismo centro médico. Traía fotos nuestras, vacaciones en la playa, cenas románticas, fiestas con amigos. En todas nos veíamos felices, enamorados. «Esta es de nuestra primera cita», me explicaba mostrándome una foto donde compartíamos un helado. «Te llevé a esa heladería italiana que tanto te gusta. Derramaste chocolate en tu vestido blanco y casi lloras, pero terminamos riéndonos toda la noche». Poco a poco comencé a sentirme más cómoda con él. No recordaba nuestro amor, pero Ricardo era increíblemente paciente y cariñoso. Me contaba historias de nuestro noviazgo, me traía mis comidas favoritas, aunque no recordaba que lo fueran, y pasaba horas simplemente haciéndome compañía. «El amor que sentimos es más fuerte que cualquier memoria», me decía mientras acariciaba mi mejilla. «Ya lo recordarás todo, pero si no, podemos crear nuevos recuerdos juntos». Cuando los médicos finalmente me dieron el alta, Ricardo insistió en que me quedara en su apartamento. «Prácticamente vivías aquí ya», explicó mientras abría la puerta de un elegante piso en el centro de la ciudad. «Además, necesitas cuidados y yo puedo estar pendiente de ti». El apartamento era precioso, decorado con un gusto exquisito. Había fotos nuestras por todas partes, en la sala, en la cocina, incluso en el pasillo. En el dormitorio principal, sobre la cómoda, había una foto enmarcada de nosotros en lo que parecía ser nuestra fiesta de compromiso. «Fue hace 6 meses», dijo Ricardo abrazándome por detrás mientras miraba la foto. «Preparé una cena sorpresa en la terraza del restaurante Mirador. Te arrodillaste antes de que pudiera hacerlo yo, diciendo que si no me apuraba lo harías tú misma». Sonreí débilmente. La historia sonaba romántica, pero algo no encajaba. Una sensación incómoda en la boca del estómago que no podía explicar. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el hospital,
Recibí una visita inesperada. La mujer en la puerta dijo llamarse Clara, mi mejor amiga según Ricardo. Pero había algo en su expresión, una mezcla de nerviosismo y determinación, que me inquietó. «Carolina, tenemos que hablar», dijo entrando apresuradamente al apartamento. «Es sobre Elena». «¿Elena?», pregunté confundida. Clara me miró horrorizada. «¿No te ha hablado de Elena? ¿Tu propia hermana?» «¿Tengo una hermana?». La sorpresa en mi voz era genuina. Ricardo nunca había mencionado a ninguna hermana en todas nuestras conversaciones sobre mi pasado. El color abandonó el rostro de Clara. Se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerla. «Dios mío, esto es peor de lo que pensaba». En ese momento, la puerta se abrió y Ricardo entró. Se suponía que estaría en el hospital hasta tarde, pero allí estaba, su rostro transformándose al ver a Clara. «¿Qué haces aquí?». Su voz, normalmente dulce y cálida, sonaba como hielo. «Visitando a mi amiga», respondió Clara, levantándose desafiante. «Alguien tiene que decirle la verdad». Ricardo atravesó la sala en 3 zancadas. «Te sugiero que te vayas ahora mismo. Carolina está en recuperación. No necesita que vengas a alterarla con tus mentiras». «¿Mentiras?». Clara soltó una risa amarga. «¿Yo soy la mentirosa? Qué conveniente que Carolina perdiera la memoria justo ahora, ¿no?». «Fuera de mi casa», rugió Ricardo. Nunca lo había visto así, tan fuera de control. Por un momento sentí miedo. Clara recogió su bolso, temblando de rabia. «Esto no se va a quedar así, Ricardo. No puedes mantener esta farsa para siempre». Se volvió hacia mí antes de salir. «Carolina, cuando estés lista para escuchar la verdad, llámame». Después de que Clara se fue, Ricardo se transformó nuevamente en el hombre dulce y preocupado que conocía. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Perdóname por perder los estribos así», susurró. «Es que Clara, ella nunca aceptó lo nuestro. Está celosa de nuestra felicidad. Siempre ha intentado separarnos. Quise creerle. Era más fácil creerle. Pero las palabras de Clara sobre mi hermana Elena resonaban en mi cabeza. ¿Por qué Ricardo nunca la había mencionado? Esa noche, mientras él dormía, comencé a buscar por el apartamento. No sabía exactamente qué buscaba hasta que lo encontré. Un sobrecrema escondido en el fondo de un cajón del estudio. Mis manos temblaban mientras lo abría. Era una invitación de boda, elegantemente impresa en papel perlado. Mi corazón se detuvo al leer los nombres. Ricardo Méndez y Elena Suárez tienen el honor de invitarle a su enlace matrimonial. La boda estaba programada para dentro de 2 meses. El sobre contenía también una foto. Ricardo abrazando a una mujer que se parecía enormemente a mí, pero no era yo, era Elena, mi hermana. Mis manos temblaban mientras sostenía la invitación de boda. La foto de Elena, mi supuesta hermana, me dejó sin aliento. Era como mirarme en un espejo, pero con pequeñas diferencias. Su cabello más claro, su sonrisa más ensayada, sus ojos con un brillo calculador que me inquietaba. Me senté en el suelo del estudio, tratando de controlar mi respiración. Las palabras de Clara ahora tenían sentido. «Algunas verdades que estás escondiendo», había dicho ella a Ricardo. Esta era la verdad. Mi prometido se iba a casar con mi propia hermana. «¿Carol? ¿Dónde estás?». La voz de Ricardo me sobresaltó. Rápidamente guardé la invitación y la foto en el sobre y lo devolví al cajón. «En el estudio», respondí, intentando que mi voz sonara normal. No podía dormir. Ricardo apareció en la puerta, despeinado y con cara de preocupación. «¿Estás bien, amor? ¿Necesitas algo?». Lo miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de culpa, alguna señal de la mentira que estaba viviendo, pero solo vi la misma expresión de amor y preocupación de siempre. «Solo me duele un poco la cabeza», mentí. «Y tengo algunas preguntas sobre mi vida, sobre mi familia». Se sentó a mi lado en el pequeño sofá del estudio. «Pregunta lo que quieras». «¿Por qué nunca me hablaste de Elena?». Su cuerpo se tensó por un microsegundo antes de responder. «No quería abrumarte con demasiada información. Tu relación con ella es complicada. No se han hablado en años». «¿Por qué?». Ricardo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Elena siempre fue difícil. Les hizo mucho daño a ti y a tu familia. Pensé que era mejor esperar a que estuvieras más recuperada para hablar de ella». Cada palabra sonaba convincente, pero algo en mi interior gritaba que era mentira. Decidí seguir presionando. Clara parecía pensar diferente. «Clara no sabe nada». Su tono se endureció. «Ella solo ve lo que quiere ver. Elena te traicionó, Carol. Te robó dinero. Te humilló públicamente.
Incluso intentó sabotear tu carrera como arquitecta. Arquitecta. Era la primera vez que mencionaba mi profesión. Otro detalle que había olvidado compartir. Los días siguientes fueron una tortura. Cada momento con Ricardo era una actuación. Mientras él seguía siendo el novio perfecto y atento, yo buscaba pistas sobre mi vida real, sobre Elena, sobre la verdad. Una mañana, mientras Ricardo estaba en el hospital, decidí seguir la única pista que tenía. Clara. Encontré su número en un papel que había dejado disimuladamente el día de su visita. Nos encontramos en un café alejado del centro. Clara llegó nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Ricardo tiene ojos en todas partes, explicó mientras se sentaba. No puedo quedarme mucho tiempo. Cuéntame todo, pedí. Sobre Elena, sobre mí, sobre lo que realmente pasó. Clara tomó un sorbo de su café antes de hablar. Elena es tu hermana menor. Ustedes eran inseparables hasta hace un año, cuando ella comenzó a trabajar como residente en el hospital con Ricardo. Él era tu prometido entonces. Llevaban casi 2 años juntos. Mi cabeza comenzó a doler, como si mi cerebro luchara contra un muro invisible. Sigue, pedí, ignorando el dolor. Al principio no notaste nada. Ricardo era experto en mantener las apariencias, pero Elena comenzó a cambiar. Se volvió distante, secretiva, dejó de venir a las cenas familiares. Y entonces, Clara se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Entonces qué? Los viste juntos, en el estacionamiento del hospital. Elena estaba... Un flash atravesó mi mente. Elena apoyada contra un auto negro, Ricardo besándola apasionadamente. Mi grito de sorpresa, el sonido de tacones corriendo sobre el asfalto. Lo recuerdo, susurré, llevándome las manos a la cabeza. Recuerdo haberlos visto. Ese fue el día del accidente, confirmó Clara. Saliste corriendo del estacionamiento alterada. Tu auto se salió de la carretera en la curva de la avenida principal. Otro recuerdo. El volante temblando en mis manos, las lágrimas nublando mi visión, un mensaje de texto en mi celular. Lo siento, hermanita, pero él me eligió a mí. Hay algo más, dijo Clara, bajando aún más la voz. Elena está embarazada, de 3 meses. La revelación me golpeó como una bofetada. 3 meses. Justo cuando sucedió el accidente. ¿Por qué Ricardo finge todavía que me ama? ¿Por qué esta farsa? Por el testamento de tu padre, respondió Clara. La empresa familiar solo puede heredarse si ambas hermanas están casadas. Si una permanece soltera, todo pasa a obras de caridad. Ricardo no puede permitir que eso suceda. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Sorpresa, amor. Salí antes del hospital. ¿Dónde estás? Tengo que irme, dije levantándome apresuradamente. Ten cuidado, advirtió Clara. Ricardo no es el hombre que aparenta ser. Y Elena, ella haría cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Mientras caminaba de regreso al apartamento, otro recuerdo emergió. Estaba en mi auto, después de ver a Ricardo y Elena. Marqué un número en mi celular. Papá, necesito verte urgentemente. Es sobre el testamento y sobre Ricardo. Pero nunca llegué a esa reunión con mi padre. El accidente ocurrió antes. ¿O no fue realmente un accidente? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Clara resonaban en mi mente mientras miraba a Ricardo dormir plácidamente a mi lado. ¿Cómo podía parecer tan tranquilo mientras vivía una mentira tan elaborada? Su respiración suave y regular contrastaba con mi corazón acelerado. Me levanté sigilosamente y fui al baño. Necesitaba agua, necesitaba pensar. Al abrir el botiquín en busca de una pastilla para el dolor de cabeza, algo llamó mi atención. Una caja de pastillas con el nombre de Elena. Eran vitaminas prenatales. 3 meses, susurré para mí misma. Las fechas coincidían perfectamente con el accidente, pero había algo más que me inquietaba, algo que no terminaba de encajar. Volví a la cama, pero en lugar de acostarme, me senté en el pequeño sofá junto a la ventana. La luna llena iluminaba la ciudad, y mientras observaba las luces nocturnas, los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. Era una tarde lluviosa. Había salido temprano de la oficina de arquitectura donde trabajaba porque tenía una cita con el organizador de la boda. Ricardo había cancelado a último momento, alegando una emergencia en el hospital. Decidí sorprenderlo llevándole un café y algo de comer. El estacionamiento del hospital estaba casi vacío cuando llegué. Vi su auto negro, elegante como él, estacionado en su lugar habitual. Mientras caminaba hacia la entrada de emergencias, escuché risas provenientes de un rincón oscuro.
Los vi antes de que ellos me notaran. Elena, mi pequeña hermana, la que siempre había protegido, estaba entre los brazos de Ricardo. No era un abrazo inocente, no era un encuentro casual. La forma en que él la besaba, la manera en que sus manos recorrían su cuerpo, había intimidad, había historia. «Te amo». La voz de Ricardo, normalmente tan profesional y contenida, sonaba ronca de deseo. «Siempre has sido tú, Helena, desde el primer día». «¿Y Carol?», preguntó Elena, sin hacer ningún esfuerzo por apartarse. «Ya te lo dije, es solo por el testamento. Una vez que estemos casados y el bebé nazca, ella no podrá hacer nada. Todo será nuestro». El café se deslizó de mis manos, derramándose en el asfalto mojado. El ruido los alertó. Sus caras cuando me vieron. Elena fingió sorpresa, pero había algo más en sus ojos. ¿Satisfacción? Ricardo, por su parte, palideció. «Carol, espera, puedo explicarlo», comenzó a decir, pero yo ya estaba corriendo hacia mi auto. La lluvia caía con más fuerza ahora. Mis manos temblaban mientras intentaba meter la llave en el contacto. A través del parabrisas empañado, vi a Ricardo corriendo tras de mí. Arranqué el auto y salí del estacionamiento a toda velocidad. Las lágrimas nublaban mi visión mientras conducía por la avenida principal. Mi teléfono no dejaba de sonar. Finalmente, decidí contestar usando el manos libres. «Carol, por favor, detente. Hablemos de esto». La voz de Ricardo sonaba desesperada. «¿Hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿De cómo te has estado acostando con mi hermana? ¿De cómo planeaban engañarme hasta conseguir la herencia? No es tan simple. No es tan simple. Me utilizaste. Los dos me utilizaron. Carol, por favor, estás muy alterada para conducir. Detente y...» Otro recuerdo golpeó mi mente como un relámpago. Mientras discutía con Ricardo por teléfono, un mensaje de texto llegó. Era de Elena. «Lo siento, hermanita, pero él me eligió a mí. Y ahora llevo a su hijo. ¿No es irónico? Tú, que siempre quisiste ser madre, que llevas años intentándolo sin éxito. Y yo lo conseguí en el primer intento». El mensaje me destruyó. Elena sabía lo mucho que Ricardo y yo habíamos luchado por tener un bebé. Sabía sobre los tratamientos fallidos, las noches de llanto, la esperanza que se desvanecía mes tras mes. Fue entonces cuando lo vi, un auto negro siguiéndome bajo la lluvia. Los faros me cegaban por el espejo retrovisor. Intenté concentrarme en la carretera, pero el auto se acercaba cada vez más. «¡Ricardo! ¡Hay alguien siguiéndome!», grité al teléfono. «Carol, escúchame bien». Su voz había cambiado. Ya no sonaba desesperado, sino frío, calculador. «Vas a detenerte ahora mismo. Vamos a hablar sobre esto como adultos». «¿Qué? ¿Eres tú? ¿Tú me estás siguiendo? No hagas esto más difícil. Piensa en el testamento, en la empresa. Tu padre trabajó toda su vida para construirla. ¿Vas a dejar que todo se pierda?». El auto negro se acercó más, casi tocando mi parachoques trasero. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver el camino. «Detente, me vas a hacer chocar. Solo quiero que hablemos», insistió Ricardo. «Elena y yo no queríamos que te enteraras así». Otro mensaje de Elena llegó. «¿Realmente creíste que él te amaba? Siempre fuiste el segundo plato, Carol. La hermana aburrida, la arquitecta seria. Yo soy lo que él realmente quiere». El auto negro aprovechó mi distracción y me golpeó por detrás. Mi coche se deslizó sobre el asfalto mojado. Intenté mantener el control, pero era imposible. «Ricardo, para, me vas a matar». «Lo siento, Carol». Su voz sonaba casi triste. «Pero no puedo permitir que arruines todo». El segundo golpe fue más fuerte. Mi auto giró violentamente, atravesando la barrera de contención. Lo último que recuerdo es el sonido del metal retorciéndose y los cristales rompiéndose. Volví al presente, temblando en el sofá junto a la ventana. Ricardo seguía durmiendo, ajeno a que acababa de recordar cómo había intentado matarme. El accidente no había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato cuidadosamente planeado. Si sobreviví, fue pura suerte, o tal vez no. Quizás me querían viva pero sin memoria, para poder manipularme mejor. Mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de un número desconocido. «Ya estás recordando, ¿verdad? Hay más que debes saber. El accidente no fue el principio de todo». Sí, Clara tenía razón. Había más, mucho más. Y mientras miraba a Ricardo dormir, tomé una decisión. Seguiría fingiendo que tenía amnesia. Era la única forma de descubrir toda la verdad y conseguir pruebas. Me acosté nuevamente, manteniendo una distancia prudente de Ricardo. Su brazo se movió instintivamente para abrazarme, y tuve que contener un escalofrío. Estaba compartiendo la cama con el hombre que había intentado matarme. «Te amo», murmuró medio dormido.
Yo también, respondí, odiando cada palabra. Mientras intentaba conciliar el sueño, otro recuerdo emergió. Una conversación con mi padre semanas antes del accidente. Carol, hay algo que debo decirte sobre Ricardo, había dicho con preocupación. Encontré algunos documentos inquietantes en su oficina del hospital. ¿Qué tipo de documentos? No estoy seguro, pero creo que está desviando fondos de la fundación del hospital. Y hay algo más, sobre la muerte de su primera esposa. ¿Primera esposa? ¿De qué estás hablando? Ricardo nunca estuvo casado. Eso es lo que él te hizo creer. Necesito tiempo para reunir todas las pruebas, pero mi padre nunca terminó de contarme lo que había descubierto. 2 días después, sufrió un infarto mientras cenaba solo en su casa. Las coincidencias eran demasiadas. El testamento, el accidente, la muerte de mi padre, todo estaba conectado, y Ricardo estaba en el centro de todo. Elena no era solo su cómplice en una aventura amorosa. Esto era algo más grande, más oscuro, y yo estaba determinada a descubrir la verdad, aunque me costara la vida. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por la ventana, hice una lista mental de lo que necesitaba hacer. Conseguir acceso a los documentos que mi padre había encontrado, investigar sobre la misteriosa primera esposa de Ricardo, descubrir qué pasó realmente la noche que mi padre murió. Y lo más importante, mantener mi acto de amnesia perfectamente convincente. Ricardo se movió a mi lado, despertando lentamente. Su sonrisa al verme era la misma de siempre, dulce, aparentemente sincera, pero ahora podía ver la oscuridad que se escondía detrás. «Buenos días, amor», susurró besando mi frente. «¿Dormiste bien?» «Sí», mentí, devolviéndole la sonrisa. «Soñé contigo». No mencioné que en el sueño, él estaba intentando matarme otra vez. La mañana siguiente, al recuperar mis recuerdos, me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Ricardo ya se había ido al hospital, dejando una nota dulce sobre la mesita de noche. «Te amo más cada día. Descansa, mi amor. Volveré temprano para cenar juntos». Cada palabra me revolvía el estómago. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Tenía trabajo que hacer y poco tiempo para hacerlo. Mi primer objetivo era la oficina de mi padre. Según Clara, nadie había tocado nada desde su muerte. Todo seguía exactamente como él lo había dejado aquella última noche. La empresa estaba ahora bajo administración temporal hasta que se resolviera el asunto del testamento. «Señorita Carolina». El guardia de seguridad me saludó con sorpresa cuando llegué al edificio. No sabíamos que ya estaba recuperada. «Aún estoy en proceso», respondí con una sonrisa tímida. «Pero los médicos dicen que visitar lugares familiares puede ayudar con la memoria. ¿Puedo subir a la oficina de papá?» El guardia dudó un momento. «Bueno, técnicamente necesitaríamos autorización». «Por favor». Mi voz se quebró un poco. «Solo quiero sentirme cerca de él». Funcionó. Minutos después, estaba en el despacho de mi padre, rodeada de sus pertenencias. El olor a cuero y tabaco de pipa aún permanecía en el aire. Me senté en su silla y cerré los ojos, recordando la última vez que lo vi vivo. «Ten cuidado con Ricardo», había dicho. «Hay algo que no encaja con él». Comencé a revisar sistemáticamente cada cajón, cada archivo. Mi padre era metódico. Si había encontrado algo importante sobre Ricardo, lo habría guardado en algún lugar seguro. Después de 2 horas, estaba a punto de darme por vencida cuando noté algo extraño en el fondo de un cajón. Una pequeña irregularidad en la madera. Presioné ligeramente y un compartimiento secreto se abrió. Dentro había un sobre manila con una nota adhesiva. «Para Carol. Si algo me pasa, ábrelo». Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba los documentos. Lo primero que encontré fue un certificado de matrimonio. Ricardo Mendoza y Ana María Velasco, fechado 5 años atrás. Junto a este, un certificado de defunción de Ana María, apenas 8 meses después de la boda. Causa de muerte: intoxicación accidental por medicamentos. «Dios mío, papá», susurré. «¿Qué descubriste?» Había más documentos. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias sospechosas desde la fundación del hospital hacia cuentas offshore, reportes médicos alterados y algo que me heló la sangre: un informe toxicológico de Ana María que contradecía la versión oficial de su muerte. Mi teléfono vibró, sobresaltándome. Era un mensaje de Elena. «Hermanita, ¿podemos vernos? Te extraño». La audacia me dejó sin aliento. Respondí con el papel de hermana amnésica que se suponía que estaba interpretando. «Claro. Ricardo me contó que estamos distanciadas, pero me gustaría recordar por qué». «Perfecto. ¿Café Martínez en 1 hora?» «Allí estaré». Guardé rápidamente los documentos en mi bolso y salí de la oficina. En el camino al café, llamé a Clara. «Necesito que investigues a alguien»,
dije sin preámbulos. Ana María Velasco. Era la primera esposa de Ricardo. ¿Primera esposa? Espera, ¿qué? Murió hace 4 años. Accidentalmente, como mi padre. Clara guardó silencio un momento. Carol, esto es más grande de lo que pensábamos. Ten cuidado con Elena. Ella ha cambiado mucho. El café Martínez estaba casi vacío cuando llegué. Elena ya estaba allí, su vientre de embarazada apenas visible bajo un vestido elegante. Al verme, sonrió con una dulzura que ahora sabía era falsa. ¡Carol! Se levantó para abrazarme. Su perfume caro me mareó. No sabes cuánto te he extrañado. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. ¿Cómo no lo había visto antes? La manipulación estaba allí, en cada gesto calculado, en cada palabra medida. Ricardo dice que no nos hablamos, comenté casualmente. ¿Por qué? Elena tomó un sorbo de su té. Oh, ya sabes cómo son las cosas entre hermanas. Pequeñas rivalidades, malentendidos. ¿Cómo acostarte con mi prometido? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Elena se congeló, su taza a medio camino de la mesa. ¿Disculpa? Recuperé la compostura rápidamente. Lo siento, fue un flash, un recuerdo. Los vi en el estacionamiento del hospital, el día del accidente. Elena se relajó visiblemente. Ah, ese día. Sí, fue desafortunado que te enteraras así. Pero Carol, las cosas pasan por una razón. Ricardo y yo, ¿cómo le pasaron a Ana María? Esta vez, Elena palideció completamente. ¿Quién? No importa. Sonreí, interpretando mi papel de hermana confundida. Debo estar mezclando recuerdos. La amnesia es tan frustrante. El resto del encuentro fue una danza de mentiras y verdades a medias. Elena intentando convencerme de que su relación con Ricardo había sido inevitable. Un amor verdadero que no pudieron evitar. Yo fingiendo escuchar con comprensión mientras cada palabra me revolvía el estómago. Cuando nos despedimos, Elena me abrazó nuevamente. Me alegra que estemos hablando otra vez. Hermanita, pronto seremos una familia feliz. Ya verás. Claro, respondí, devolviendo el abrazo. Como siempre debimos ser. Apenas me subí a mi auto, recibí un mensaje de Clara. Encontré a la hermana de Ana María. Quiere hablar contigo. Dice que tiene pruebas. Mientras conducía hacia la dirección que Clara me envió, otro recuerdo emergió. Una conversación entre Elena y Ricardo que había escuchado accidentalmente semanas antes del accidente. ¿Y si se entera?, preguntaba Elena. No se enterará. La voz de Ricardo era fría. ¿Y si lo hace? Bueno, los accidentes pasan. Como le pasó a Ana María cuando empezó a hacer demasiadas preguntas. La hermana de Ana María vivía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Mercedes Velasco me recibió con ojos cansados y desconfiados. ¿Por qué quieres saber sobre mi hermana ahora?, preguntó sin rodeos. Porque creo que Ricardo la mató, respondí con la misma franqueza. Como intentó matarme a mí, como probablemente mató a mi padre. Mercedes me estudió por un largo momento antes de ir a su habitación. Volvió con una caja llena de cartas y fotografías. Ana María no murió por accidente, dijo mientras sacaba los documentos. Ella descubrió algo sobre Ricardo, algo relacionado con el hospital y una red de tráfico de medicamentos. Intentó denunciarlo y su voz se quebró. Sacó una última carta, fechada el día antes de la muerte de Ana María. Si estás leyendo esto, decía la carta, es porque Ricardo cumplió su amenaza. Todo lo que necesitas saber está en la caja fuerte de su oficina. La combinación es la fecha de nuestro primer beso. La única cosa real en toda nuestra relación. Mientras leía la carta, mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Amor, ¿dónde estás? Pasé por el apartamento y no te encontré. Me preocupa que andes sola en tu estado. Estoy con Elena. Mentí. Necesitaba conectar con mi hermana. La respuesta llegó inmediatamente. Elena, pero ella está aquí conmigo en el hospital. Mi sangre se heló. Miré a Mercedes, que seguía mostrándome documentos. Tenemos que irnos, dije levantándome. Ahora. Pero era tarde. Pasos pesados resonaron en el pasillo fuera del apartamento. «Mercedes», la voz de Ricardo sonaba amable como siempre. «¿Estás en casa? Soy el doctor Mendoza. Necesito hablar contigo sobre tu hermana». Mercedes reaccionó antes que yo. Sin decir una palabra, me empujó hacia su habitación y cerró la puerta silenciosamente. «La escalera de incendios», susurró. «Rápido». Los golpes en la puerta principal se intensificaron. «Mercedes, sé que estás ahí. Y sé que Carolina está contigo». Mientras Mercedes abría la ventana, yo guardaba frenéticamente los documentos en mi bolso. La carta de Ana María,
las pruebas del tráfico de medicamentos, todo lo que pudiera usar contra Ricardo. No podrás escapar para siempre, Carolina. La voz de Ricardo sonaba más cerca. ¿No entiendes que todo lo que hice fue por nosotros? Por la familia. El metal de la escalera de emergencia estaba frío bajo mis manos mientras descendíamos. 3 pisos. Solo 3 pisos nos separaban de la libertad. El sonido de la puerta principal siendo forzada nos hizo acelerar el paso. Cuando llegamos al callejón, vimos el auto de Ricardo bloqueando una salida. Del otro lado, un vehículo negro que reconocí como el de Elena cerraba la otra vía de escape. Por aquí. Mercedes me guió hacia una pequeña abertura entre los edificios. Conozco estos callejones como la palma de mi mano. Corrimos por lo que pareció una eternidad. El sonido de pasos persiguiéndonos hacía que mi corazón latiera cada vez más rápido. Mercedes me llevó a través de un laberinto de pasajes estrechos, hasta que finalmente emergimos en una calle concurrida. «Mi auto está a 2 cuadras», dije entre jadeos. «No», Mercedes negó con la cabeza. «Es lo primero que buscarán. Tengo una mejor idea». Me condujo hasta una cafetería pequeña y antigua. La campanilla de la puerta sonó cuando entramos, y un anciano tras el mostrador levantó la vista. «Mercedes, tanto tiempo sin verte, mi niña». «Don Alberto, necesito el favor que me debe». El anciano nos miró detenidamente antes de asentir. Nos llevó a través de la cocina hasta una puerta trasera que daba a otro callejón. Allí, estacionada, había una vieja furgoneta. «Las llaves están puestas», dijo don Alberto. «Cuídala». Mientras conducía siguiendo las indicaciones de Mercedes, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de Ricardo, de Elena, incluso de mi madre adoptiva Carmen, quien no había hablado conmigo desde el accidente. «No puedo creer que no lo vi antes», dije apretando el volante. Todas las señales estaban ahí. Mercedes miraba constantemente por el espejo retrovisor. Ana María tampoco lo vio al principio. Ricardo tiene ese don. Hace que la gente confíe en él, que vean solo lo que él quiere que vean. ¿Qué fue lo que realmente descubrió Ana María? Mercedes sacó una memoria USB de su bolso. Todo está aquí. Ricardo no solo traficaba con medicamentos, usaba a pacientes terminales para experimentos no autorizados. Les prometía tratamientos milagrosos, les daba esperanza, pero en realidad eran solo conejillos de indias para probar nuevos medicamentos. ¿Y Elena? ¿Ella está involucrada? Hasta el cuello. Era quien falsificaba los registros médicos, quien ayudaba a encubrir las muertes accidentales. Tu hermana no es una víctima. Carolina, es tan culpable como él. Llegamos a un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Mercedes insistió en que era seguro, que Ricardo nunca lo encontraría. Mientras revisábamos los documentos en la habitación, otra pieza del rompecabezas encajó. «El testamento de mi padre», dije de repente. «La cláusula sobre el matrimonio». Él la agregó después de conocer a Ricardo, ¿verdad? Mercedes asintió. Ana María lo descubrió. Tu padre sospechaba de Ricardo. Sabía que algo no estaba bien. La cláusula era una trampa. Si Ricardo realmente te amara, se habría casado contigo sin importar la herencia. Pero en lugar de eso, intentó matarme cuando descubrí su aventura con Elena. Y cuando eso no funcionó, usó tu amnesia para manipularte. Típico de Ricardo. Siempre tiene un plan B. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Clara. Ricardo está en el hospital. Elena también. Es tu oportunidad. Tengo que ir a su oficina, dije levantándome. La carta de Ana María mencionaba una caja fuerte. Todo lo que necesitamos está ahí. Es una locura, protestó Mercedes. Es exactamente lo que él espera que hagas. Por eso no lo espera. Cree que estoy asustada, huyendo. No imaginará que iría directamente a su territorio. Mercedes me miró largo rato antes de suspirar. Ana María diría exactamente lo mismo. Eran más parecidas de lo que crees. El Hospital San Vicente se alzaba imponente en la noche. Conocía bien el camino a la oficina de Ricardo. ¿Cuántas veces había ido a sorprenderlo con café o almuerzo, creyendo que era el novio perfecto? Entrar fue sorprendentemente fácil. Mi antigua credencial de visitante frecuente aún funcionaba, y el personal de noche me conocía. Qué bueno verla recuperada, señorita Carolina. La oficina de Ricardo estaba en el 3er piso, al final de un pasillo silencioso. Mis manos temblaban mientras introducía la combinación en la caja fuerte. 1402-2019. El día que supuestamente nos dimos nuestro primer beso. La puerta se abrió con un suave clic. Dentro había una carpeta negra con el sello del hospital. Al abrirla, mi mundo se detuvo. No eran solo pruebas del tráfico de medicamentos. Eran fotos. Ricardo y Elena juntos, mucho antes de que él me conociera.
informes médicos manipulados y algo más. Un plan detallado para acceder a la fortuna de mi padre. Siempre fuiste tan predecible, amor. Me giré bruscamente. Ricardo estaba en la puerta, su bata blanca impecable como siempre. Elena apareció detrás de él, una sonrisa cruel en sus labios. ¿Realmente creíste que no sabíamos que habías recuperado la memoria?, preguntó Elena, acariciando su vientre. Tan ingenua como siempre, hermanita. Ricardo cerró la puerta suavemente. El clic del seguro sonó como una sentencia de muerte. Es una lástima, dijo acercándose. Realmente esperaba que pudiéramos mantener esta farsa un poco más. Eras la coartada perfecta, amor. La novia devota que perdió la memoria, tan vulnerable, tan necesitada de protección. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Elena rió. ¿Recuerdas cuando papá me envió a estudiar medicina al extranjero? Conocí a Ricardo en un congreso en Madrid. El resto, como dicen, es historia. Todo era mentira. Cada momento, cada promesa. No todo. Ricardo se detuvo frente a mí. Realmente llegué a sentir algo por ti. Eras tan auténtica, tan diferente a Elena. Pero ella entiende la ambición. Entiende que en este mundo hay que tomar lo que uno quiere. ¿Cómo tomaste la vida de Ana María? ¿Cómo tomaste la vida de mi padre? Su rostro se endureció. Tu padre se lo buscó, metiendo su nariz donde no debía. ¿Y ahora qué?, pregunté, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. ¿Otro accidente conveniente? Oh, no. Elena sonrió, sacando algo de su bolso. Esta vez será algo más poético. La pobre Carolina, destrozada por descubrir la verdad sobre su prometido y su hermana, decide terminar con su vida. Muy trágico, muy shakespeariano. En su mano brillaba una jeringa. La jeringa en la mano de Elena brillaba bajo la luz fluorescente de la oficina. Ricardo cerró las persianas mientras ella se acercaba con pasos lentos, saboreando el momento. El silencio en el pasillo del hospital era ensordecedor. Es el mismo cóctel que usamos con Ana María, explicó Ricardo con voz clínica, como si estuviera dando una clase. Indetectable en la autopsia si se sabe administrar correctamente. Parecerá una sobredosis de antidepresivos, muy común en pacientes que sufren depresión postraumática después de un accidente. Mi espalda tocó la pared. El frío del concreto atravesaba mi blusa fina. No había salida aparente, y eso parecía complacerlos enormemente. Antes de que lo hagan, dije con voz temblorosa pero controlada, quiero saber toda la verdad, no solo sobre papá, sobre todo. Si voy a morir, al menos merezco saber por qué. Elena soltó una risa amarga, acariciando su vientre prominente. ¿Por qué no? Después de todo, siempre fuiste la hermana que necesitaba tener todas las respuestas. Empieza por Madrid, sugerí, notando cómo sus ojos brillaron ante la mención de la ciudad. ¿Fue allí donde realmente comenzó todo? Ah, Madrid. Elena sonrió con nostalgia. Papá pensó que me enviaba lejos para protegerme de las malas influencias. Qué irónico. Fue en el Congreso Internacional de Neurocirugía donde conocí a Ricardo. Él ya era famoso por sus investigaciones innovadoras. Investigaciones ilegales, corregí. Experimentos no autorizados en pacientes terminales. Investigaciones necesarias, intervino Ricardo, aflojándose la corbata. ¿Tienes idea de cuánta burocracia hay que enfrentar para aprobar nuevos tratamientos? Mientras los comités de ética debaten, personas mueren. Yo estaba salvando vidas. ¿Cómo salvaste a Ana María? El rostro de Ricardo se endureció. Ana María fue un error de cálculo. Se volvió demasiado curiosa, demasiado moral, como tu padre. Cuéntame sobre él, exigí, ganando tiempo mientras escuchaba atentamente por cualquier sonido en el pasillo. ¿Cómo descubrió todo? Tu querido padre. Elena se acercó más, la jeringa temblando ligeramente en su mano. Siempre fue demasiado perspicaz para su propio bien. Empezó a notar discrepancias en los registros del hospital, medicamentos que desaparecían, pacientes que morían inesperadamente. Pero eso no fue todo, ¿verdad? Presioné. Había más. Ricardo tomó asiento en su escritorio, como si estuviera a punto de contar una historia fascinante. Tu padre descubrió nuestros encuentros en Madrid. Tenía fotos, pruebas de que Elena y yo nos conocíamos mucho antes de que yo apareciera en tu vida. Descubrió el embarazo, los desvíos de fondos, todo. ¿Por eso lo mataste? Oh, no fue tan simple. Elena sonrió. Primero intentamos negociar. Le ofrecimos una parte del negocio, pero él estaba obsesionado con la moral, con hacer lo correcto. Entonces cambió el testamento, continué. La cláusula del matrimonio, una trampa brillante, admitió Ricardo.
Sabía que yo no podría resistir la tentación. Era la oportunidad perfecta. Casarme contigo, acceder legalmente a la fortuna familiar. Pero tu padre dejó pistas, documentos escondidos. Sabía que eventualmente los encontrarías. A menos que tuvieras un conveniente accidente, agregó Elena con malicia. Pero ni siquiera eso funcionó como esperábamos. Sobreviviste y la amnesia fue un regalo inesperado. Pudimos reescribir toda la historia. Ricardo se levantó, acercándose. Eras la novia perfecta, tan vulnerable, tan necesitada de amor y protección. Casi me sentí mal por engañarte, casi. ¿Y Carmen? ¿Mi madre adoptiva? ¿También está involucrada? Elena negó con la cabeza. Carmen es solo una cobarde. Sospechaba algo, pero prefirió mirar hacia otro lado. El dinero tiene ese efecto en la gente. Una última pregunta, dije, notando un movimiento casi imperceptible en las persianas. ¿El bebé? ¿Realmente es tuyo, Ricardo? La pregunta los desestabilizó. Elena palideció, y por primera vez vi duda en los ojos de Ricardo. Por supuesto que es mío, respondió él, pero había algo en su voz. ¿Lo es, Elena? Presioné. ¿O debería preguntarle al doctor Torres, tu supervisor de residencia? ¡Cállate! Elena avanzó con la jeringa, pero su mano temblaba violentamente ahora. No sabes nada. Sé todo, respondí con calma. Incluso lo que ustedes no saben. Como por ejemplo, que esta conversación está siendo transmitida en vivo al consejo directivo del hospital. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. El inspector Ramírez entró seguido por varios policías, sus armas apuntando a Ricardo y Elena. ¡Policía! ¡Quietos! La jeringa cayó de la mano de Elena, haciendo un ruido metálico al golpear el suelo. Ricardo intentó alcanzar su escritorio, probablemente buscando el arma que sabía que guardaba allí, pero un oficial lo detuvo. Clara entró en la oficina con una tableta en la mano. La transmisión fue un éxito. El consejo directivo, la junta médica, incluso el fiscal del distrito, todos lo vieron todo. No solo eso, agregué, sacando mi teléfono. Mercedes está a salvo. Tus contactos, Ricardo, resultaron ser mucho más leales a mi padre de lo que imaginabas. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, evidencias y revelaciones. El imperio que Ricardo y Elena habían construido se desmoronó como un castillo de naipes. El esquema de tráfico de medicamentos era solo la punta del iceberg. Durante el juicio, que duró 3 meses, cada detalle salió a la luz. Los experimentos ilegales, las muertes accidentales, los sobornos, todo. Carmen, mi madre adoptiva, testificó sobre cómo había sospechado algo, pero había sido amenazada para mantener silencio. Tu padre intentó advertirme, confesó entre lágrimas en el estrado. La noche antes de su muerte me dijo que tenía pruebas contra Ricardo. Debía hacer algo. Lo siento tanto, Carolina. El doctor Torres también testificó, confirmando su aventura con Elena durante su residencia. El bebé, efectivamente, no era de Ricardo. Esta revelación pareció romper el último vestigio de lealtad entre ellos. ¡Todo fue idea suya!, gritó Elena durante el último día del juicio, señalando a Ricardo. Él planeó todo. El accidente de Carolina, la muerte de papá, todo. Ricardo, por su parte, mantuvo su compostura hasta el final. Solo cuando leyeron su sentencia, 30 años sin posibilidad de libertad condicional, vi su máscara romperse finalmente. Eras la única persona real en mi vida, me dijo mientras los guardias se lo llevaban. La única que realmente me amó. Te equivocas, respondí. Nunca te amé a ti. Amé a alguien que no existía. Elena recibió 20 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Su bebé nació en prisión 2 meses después. Decidí no conocerlo. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Mercedes y Clara se convirtieron en mis pilares durante la reconstrucción. La empresa de mi padre floreció bajo una nueva dirección, centrada en la transparencia y la ética. El Fondo en Memoria de Ana María ayudó a docenas de víctimas de negligencia médica a obtener justicia. 1 año después del juicio, mientras limpiaba el despacho de mi padre, encontré una última carta escondida en un libro de contabilidad. Querida Carol, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Ricardo es más peligroso de lo que imaginé. Y tu hermana, lo siento, cariño. Debí protegerlas mejor a ambas. Pero te conozco, mi niña. Siempre fuiste la más fuerte, la más inteligente. Sé que encontrarás la verdad. La cláusula del testamento no era para controlar tu vida, era para darte tiempo para ver la verdad por ti misma. En el fondo del cajón izquierdo de mi escritorio hay una llave. Pertenece a una caja de seguridad en el Banco Central. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para asegurar tu futuro y proteger nuestro legado. Recuerda siempre,
El amor verdadero no manipula, no controla, no destruye. El amor verdadero libera. Te amo, papá. La caja de seguridad contenía no solo documentos que probaban la inocencia de mi padre en cualquier actividad ilegal, sino también pruebas de que había estado investigando a Ricardo mucho antes de que éste entrara en nuestras vidas. Mi padre había sido más astuto de lo que cualquiera imaginó. Carmen eventualmente se mudó al extranjero, incapaz de enfrentar los recuerdos y la culpa. Le envió una tarjeta cada Navidad, pero algunas relaciones no pueden repararse completamente. El Hospital San Vicente, bajo nueva administración, se convirtió en un centro de referencia en ética médica. Establecimos protocolos estrictos de supervisión y un sistema de denuncia anónima para prevenir futuros abusos. A veces, en noches tranquilas, pienso en Ricardo y Elena, en cómo el amor puede convertirse en veneno cuando se mezcla con ambición y mentiras. Pienso en Ana María, en mi padre, en todas las vidas destruidas por la codicia. Pero también pienso en las vidas salvadas, en las familias que obtuvieron justicia, en el legado positivo que surgió de tanto dolor. Mercedes ahora dirige la fundación que lleva el nombre de su hermana. Clara se convirtió en investigadora privada, especializada en casos de negligencia médica. Y yo aprendí que a veces tienes que perder todo para encontrarte a ti misma. El bebé de Elena, un niño llamado Daniel, está siendo criado por una familia adoptiva amorosa. Decidieron mantener contacto conmigo, enviándome fotos ocasionales. Quizás algún día, cuando sea mayor, querrá conocer la verdad sobre su origen. Y cuando ese día llegue, le contaré una historia sobre amor, traición y redención. Una historia sobre el amor que olvidé y la verdad que nunca olvidaré.